Buenas tardes. En este episodio relataremos hechos que determinaron etapas en la evolución de las ciencias del derecho hasta la modernidad. El construir de una ciencia jurídica en las civilizaciones romanas demandó el reconocer una técnica jurídica e instituciones políticas y jurídicas. En el 753 a.C. comienza la etapa de la monarquía. Aquí el derecho era conocido por las mores maiorum, que eran las costumbres ancestrales. Al igual existían las leyes regiae, que provenían del poder del rey. Eran las leyes reales. Los encargados del derecho eran el colegio de los pontífices, los cuales manejaban el ius fas, lo justo, lo lícito, lo divino, lo religioso. Esto significaba el ius fas. Los pontífices eran encargados de interpretar el derecho a través de la responsa, en la cual ejercían el cabere, el ayere y el respondere. Aún en el derecho equiritario, que duró más allá del 450 a.C., fecha en que se escriben las 12 tablas, a falta de un cuerpo normativo que dejara de lado la arbitrariedad por parte de los patricios, los cuales eran los únicos que podían llegar a la representación de pontífices. A partir del 517 a.C. aparece la República, la Rex Publica, una forma casi perfecta de gobernar. En Roma aparece el ius gentium, el ius honorarium. Aparecen las leyes comiciales, el senado consulto, los edictos de magistrados, como también nuevos juristas y costumbres. En el 390 a.C. acontece la invasión de los galos hacia la ciudad de Roma, en la cual se comenta que los galos quemaron toda Roma, haciendo desaparecer las 12 tablas. Aún así, las 12 tablas estaban en la sociedad romana, por lo que se conserva la costumbre, el conocimiento de las mores maiorum. En el 390 a.C. acontece la invasión de los galos hacia la ciudad de Roma, en la cual se comenta que los galos quemaron toda Roma, haciendo desaparecer las 12 tablas. Aún así, las 12 tablas estaban en la sociedad romana, por lo que se conserva la costumbre, el conocimiento de las mores maiorum. Relevante mencionar que desde la República en el derecho preclásico, la separación del ius y el fas dio un cambio radical. Desde este entonces, de a poco, se empieza a laicalizar el derecho. En el 304 a.C. aparece Gneo Flavio, quien era escriba de Apio Claudio Caecus, quien estaba realizando una compilación de los procedimientos del derecho romano, y quien como único censor inscribió a libertos e hijos de libertos en los comicios. De esta forma accedió como edil de Roma Gneo Flavio. Gneo Flavio era hijo de un liberto. En esto se hace pública la ley procesal. Gneo Flavio sustrajo a los pontífices las fórmulas para ejercer las leyes acciones. En el 245 a.C., como primer plebeyo pontífice máximo, aparece Tiberio Corontario, quien hizo un cambio radical de expresar el ius, dado que las decisiones eran fundamentadas por este. Empieza a dar respuestas públicas de jurisconsultos. El derecho requiere una argumentación. En el 204 a.C. aparece la tripartita,
donde se separa el jus gentium del jus civili del jus naturalis. En la época de la República Romana se empieza a hacer conocimiento de la filosofía griega, periodo del derecho clásico que se empieza a ver la cientificidad del derecho. Empiezan a adoptar los métodos de los filósofos griegos para la formulación y la creación de sus respuestas. Se empieza a hablar de la verdadera ciencia del derecho, solo a partir desde la filosofía griega, según algunos autores. La ciudad romana estaba como la gran metrópolis, el derecho en vista general, la generalidad de las normas, después de la Segunda Guerra Púnica. Los hechos que marcan la decadencia de la ciencia del derecho romano son el ius publis respondendi, que dio prestigio a jurisconsultos, en que consideran las opiniones y decisiones más prudentes. Ya no todas las personas de los jurisconsultos eran de igual manera tomadas en cuenta, debido a esta venia dada por los príncipes de la ley de citas, donde los juristas Gallo, Ulpiano, Papiniano y Modestino eran verdaderos conocedores y verdaderos prudentes. En la época de Adriano se da la obligatoriedad de los pronunciamientos de los jurisconsultos, jueces que debían decidir. Las responsas fueron reducidas solo al conocimiento de los jueces y menor producción jurisprudencial, menor producción de conocimiento del derecho y se desarrolla la decadencia. Los jurisprudentes contenían un cuerpo cerrado de información porque solo transmitían su conocimiento de forma oral. Escogían sus discípulos, se daban tiempos de informar de los debidos procesos a determinadas personas. Los jurisconsultos pasan a ser funcionarios del gobierno. Dictámenes en atención al príncipe y no a las peticiones del pueblo. En la época postclásica existe un declive, porque la única fuente del derecho de esta época van a ser los dictámenes de los emperadores. Este dominus, debido al carácter sacro, debe ser considerado como un dios por sus súbditos. Aquí encontramos también a las escuelas de los proculeianos y los sabinianos. La figura del jurisconsulto empieza a desaparecer y surgen las leyes generales de constituciones imperiales. El Corpus Juris Civilis fue una recopilación de constituciones imperiales y jurisprudencia romana, desde el año 517 después de Cristo hasta el 565 después de Cristo, cuyo corpus se desarrolló por el jurista Tribomiano bajo la orden del emperador Justiniano I. Fue publicado en el 529 después de Cristo. Este corpus vendría a instalar las bases de la ciencia del derecho. El Corpus Juris Civilis estaba dividido en 4 libros. El primero era el Código, donde su primera edición fue en el 529, pero perdió actualidad con la promulgación de 50 constituciones que decidieron controversias de la doctrina jurisprudencial, como con la publicación del Digesto. Se dispuso una segunda edición del Código que, aparecida en el 534, es la única que ha sobrevivido. Está integrado por 12 libros divididos en títulos que contienen constituciones ordenadas cronológicamente. El libro del Digesto, Pandectae, fue encargado en el 530 a una comisión de 16 profesores y abogados presididos por el Quaestor Sacri Palatii Triboniano. Requirió, según Justiniano, la compulsa de 2000 libros con 3000 reglones. Fue terminado a los 3 años.
Es una especie de antología de jura de 39 juristas distinguidos con el jus respondere, excepto posiblemente Gallo. El digesto aparece dispuesto según el orden de materias del Edicto Perpetuo, en 50 libros, divididos cada uno en 2 o más títulos, salvo los libros 30, 31 y 32, agrupados bajo una única rúbrica de legatis et fideicomissis. El contenido, según la división del mismo Justiniano, en 7 partes. El tercer libro, el de las institutas o instituciones, sobre la base de la obra del mismo nombre de Gallo, y para suplantarla oficialmente en las escuelas, Triboniano, Teófilo y Doroteo redactaron un manual, que tuvo además valor de ley, en 4 libros. El primero, el libro de persona, el segundo, de propiedad y sucesión de testamento, el tercero, de sucesión ab intestato y obligaciones generadas por actos lícitos, y el cuarto, obligaciones provenientes de actos ilícitos, acciones y derecho penal. El cuarto libro de las novelas, conjunto de constituciones nuevas, novelae, es decir, promulgadas a continuación del Código. No se hizo una colección oficial y se conocen varias privadas, de más de un centenar de constituciones. Dado a distintos acontecimientos que dieron un nuevo avance a las ciencias jurídicas del derecho, después de Cristo y de las constituciones imperiales politeístas, la ciencia anclará sus principios en las Sagradas Escrituras y el Corpus Iuris. Según Aristóteles, el Iuris Civilis se conforma, como todo arte, a partir de la reiterada experiencia que en el caso del Iuris Civilis es practicado por los jurisconsultos, cuyo arte consiste en ejercer la virtud de la prudencia, puesta en acción en el momento de dictar sus sentencias. La ciencia del derecho romano en la Edad Media. La ciencia del Iuris Civili de la antigüedad romana empieza a variar en la Edad Media, influenciada por los padres de la Iglesia Católica, quienes presentarán una explicación del Iuris fundamentada en la Biblia, conservando su sustancia. El Ius Civilis se expandió tanto así que llegaba a la etapa de los feudos y señoríos. También los reyes bárbaros conservaron la cualidad del ius civilis, ejerciendo las funciones del prefecto del pretorio con el fin de consolidar sus asentamientos. También los señores feudales fueron adquiriendo facultades como la legislativa. Surge también en este periodo el derecho canónico, tras la expansión del cristianismo, lo cual llevó a consolidar la introducción de la moralidad en el derecho. Baja Edad Media. En esta etapa, tras el descubrimiento del Corpus Iuris Civili Justiniano por los maestros de la Universidad de Bolonia, genera una nueva comprensión de la ciencia del Iuris Civili, lo cual guiará a las jurisprudentes en su sentencia. La ciencia del derecho civil en la modernidad. En esta etapa se destaca el desprendimiento del hacer científico del hombre con las sagradas escrituras y la literalidad del digesto. La ciencia avanzará por medio de la razón comprendida con el método matemático, donde se confundirá con el resultado obtenido de acuerdo con el método por medio del cual transita la razón. Este método da comprensión del derecho a través de las matemáticas como método para conocer el derecho, derivar a una nueva ciencia, Iuris Civilis. Surge así, en esta etapa, el pensamiento racionalista, el cual condujo a una nueva etapa, a la ciencia Iuris Civilis.
al positivizar el derecho natural racionalista por medio de la promulgación de los códigos nacionales, abriendo paso al positivismo, lo cual generó la convicción de que el derecho cabía en la norma o la Constitución. Es también en esta etapa donde la ciencia iuris civili desaparece para ser reemplazada por la ciencia, lo cual el filósofo Rousseau fundamentó con su obra El contrato social. Pero, tras la aparición de la escuela histórica, regresa de alguna manera la mirada del derecho romano, concibiendo el derecho como una creación de la historia. Finalmente surgirá la fenomenología, la cual acercará la ciencia iuris civili del derecho romano a nuestros días, la cual reconoce la existencia de un ser real en el derecho, entendiendo de ésta lo justo de lo injusto como el valor e incorpora los principios del positivismo en cuanto que la ley es la destinataria de valores sociales de carácter general.